Continúa la polémica entre México y Ecuador. El presidente Daniel Noboa justificó la irrupción policíaca en la Embajada de México en Quito. Explicó que tuvo que tomar estas medidas excepcionales para proteger la seguridad nacional ante un riesgo inminente de fuga del exvicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que ni el temible Pinochet se atrevió a tanto, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores expondrá el conflicto ante la Organización de las Naciones Unidas. Ahora sí, el presidente López Obrador, cuando tiene problemas, pues sí invoca a la ONU, pero cuando hay algo que no le gusta, los critica completamente a esta organización y a muchas otras. Además, dice el presidente que va a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Le vamos a tener todos los detalles y a presentar pues también quién es este personaje, Jorge Glass, de qué se le acusa y por qué México pues le estaba pretendiendo dar asilo junto con otros ecuatorianos que incluso ya están en territorio mexicano, que son de los llamados correístas del gobierno, cercanos a Rafael Correa, muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, y por qué les terminó dando el asilo político y si eso no interviene en la política interior de un país como es el caso de Ecuador. Le vamos a entrar a los detalles y al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el asalto a la embajada mexicana en Quito pues para detener al exvicepresidente Jorge Glass ante un inminente riesgo de fuga. Dijo estar dispuesto a resolver cualquier tipo de diferencia con el gobierno mexicano, sin embargo advirtió que la justicia no se negocia. Y por su parte, ya le decía, el presidente López Obrador se pronunció al respecto desde Mazatlán, Sinaloa. Consideró que ni el temible Augusto Pinochet se habría atrevido a tanto este dictador chileno y bueno, pues así lo comentó el presidente López Obrador. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano. Bueno, hasta se equivocó el presidente López Obrador, quizá evocando a Evo Morales, a quien también lo trajo asilado en un vuelo del gobierno mexicano, en un avión del gobierno mexicano, metiéndose también de alguna manera en el tema de la política interna de Bolivia, pero así ha sucedido también en el caso de Pedro Castillo y de su familia, el expresidente peruano. O sea, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, se ha metido hasta la médula en la política interior de otros países, por lo menos con respecto a persecuciones por presuntos actos de corrupción de los exmandatarios, y él considera que eso no es intervenir en la política de otros países. Ahí es donde está la duda. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expondrá el tema ante instancias internacionales, mismas que el presidente López Obrador, ya le decía, ha criticado en otras ocasiones. Lo va a hacer ante la Corte Internacional de Justicia para que se respete el Convenio de Viena. También ante la Organización de las Naciones Unidas para buscar el respaldo de más países, más cancillerías, los 33 miembros de la Comunidad de Estados Unidos Americanos y Caribeños, la CELAC. Así que, bueno, pues así está lo que va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores, su canciller Alicia Bárcena. Por cierto, Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la CELAC, convocó para este viernes a una cumbre de presidentes para analizar la crisis diplomática entre Ecuador y México. Dentro de esta reunión se conformará un grupo de 7 países miembros, el cual tendrá como tarea definir las acciones que se aplicarán al gobierno de Ecuador tras irrumpir a la fuerza en la sede diplomática de México en la capital, en Quito.
Y pese a la suspensión de relaciones diplomáticas, el gobierno de México descartó aplicar la misma receta a los funcionarios ecuatorianos que están todavía en el país. Así lo explicó la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Nosotros, por instrucciones del señor presidente, queremos llamar a la calma. Nosotros no les vamos a aplicar la misma, pues ahora sí que la misma receta que ellos el atropello que ellos hicieron con nosotros no lo vamos a hacer. De hecho, hubo una llamada por parte de la Secretaría de Gobernación a la calma, a que, o sea, que las manifestaciones, si las va a haber, sean pacíficas. Nosotros no vamos a tomar ningún tipo de medida de esta naturaleza. ¿Hay reciprocidad? Sí, claro que sí. En algún momento dado el gobierno de Ecuador tomará sus decisiones, pero no forzado por nosotros. Y sobre la detención del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, el exfuncionario fue hospitalizado en Guayaquil de emergencia. La decisión se tomó por una posible descompensación de Glass al negarse a consumir alimentos. A decir del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el exvicepresidente se reporta estable, sin embargo, permanecerá bajo observación médica. Bueno, pues no ha sido el fuerte del gobierno del presidente López Obrador las relaciones exteriores. Se ha peleado con muchos países, incluido España, a quien le pidió a la corona y al gobierno español disculpas por lo que sucedió hace más de 500 años con la conquista. Y bueno, después se enfrascó en una serie de cartas y de diferendos con el gobierno español, pero así como se ha enfrentado con el gobierno de Estados Unidos. En términos diplomáticos me refiero a que el presidente López Obrador no ha sido cuidadoso en el discurso, en las palabras, cuando habla de libertades de expresión. Ha pedido incluso que se retire, imagínense, que se retire de Nueva York, de Manhattan, la Estatua de la Libertad, porque pues dicen que no hay tal, y parte de este asunto de Ecuador tiene que ver con este tema de Julian Assange, quien reveló mucha información privada del gobierno de los Estados Unidos y después fue perseguido y justamente se, buscó el asilo y se refugió en la embajada de Ecuador. Ahora está en Europa Julian Assange, pero digamos que parte de esta defensa que hizo el presidente mexicano López Obrador sobre este ex hacker y quien filtró mucha información, le decía, privada, sensible, de seguridad nacional de Estados Unidos, pues fue acogido primero, refugiado por Ecuador, después lo defendió México. El propio presidente López Obrador le ofreció también el asilo a Julian Assange en México, y esto es parte de cómo pues ha elevado el discurso y ha puesto en riesgo también a las relaciones exteriores con países ni más ni menos como Estados Unidos, que son nuestro principal socio comercial, donde viven tantos millones de mexicanos que envían remesas, que vienen muchos turistas, que hay mucha inversión extranjera de los estadounidenses y que, bueno, el presidente con estas palabras que tampoco se había visto de otros expresidentes hablando así de Estados Unidos, de que deberían retirar la Estatua de la Libertad en Nueva York porque no hay tal en Estados Unidos. Imagínense ese tipo de comentarios si fueran del presidente Joe Biden a México hablando, no sé, del Ángel de la Independencia, quizá en el Paseo de la Reforma o cualquier otro de estos monumentos históricos importantes para México. Bueno, así lo ha hecho el presidente y nos podemos seguir con esta lista, con lo que sucedió recientemente con Argentina y este diferendo, este encontronazo que tuvo el presidente mexicano con Javier Milei. A los que sí, digamos, ha defendido a capa y espada, pues son a los gobiernos que son o de izquierda o que con los que comulga o con los que se lleva el presidente López Obrador, de Evo Morales en Bolivia, de Pedro Castillo en Perú, que son expresidentes perseguidos por los actuales mandatarios de estos países, o el caso que decide de Cuba o de Venezuela, donde hay pues dictaduras, aunque no lo quiera aceptar así el presidente y el gobierno en el poder, su gobierno de la 4T, quienes defienden a ultranza lo que ha hecho el gobierno cubano de Díaz-Canel, a quien además ha invitado a México, o el gobierno venezolano de Maduro, a quien también ha invitado a México, pues contraviniendo de alguna manera la relación que tenemos con los Estados Unidos, que tiene pues, prácticamente vetado a Venezuela del comercio internacional. En fin, todo esto ha sido un caldo de cultivo para una
pues muy cuestionada política de relaciones exteriores de México, y la que ha tenido que batallar recientemente es la canciller Alicia Bárcena. Lo hizo durante buena parte del gobierno Marcelo Ebrard, quien fue secretario de Relaciones Exteriores, pero ahora pues ahora no se ve la manera en la que pueda salir bien librado México de todo esto, aun cuando hoy en esta crisis de México-Ecuador, el que se ve pues más mal por haber irrumpido de la manera que lo hizo en la Embajada de México, pues es el gobierno del presidente Noboa en Ecuador. Pero el gobierno mexicano también hay que cuestionar por qué está, digamos, queriendo amparar, refugiar a quienes son considerados pues delincuentes o posibles delincuentes por actos de corrupción, como el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué? Porque además está relacionado con un caso de Odebrecht que también marcó a México y por el que Emilio Lozoya estuvo más de 2 años en prisión preventiva en el reclusorio norte y ahora está siguiendo el juicio en su casa, pero digamos está relacionado con un mismo tema de Odebrecht, pagando sobornos a gobiernos para obtener contratos, es decir, corrupción. ¿Por qué defiende el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a estos personajes? Por un tema ideológico nada más. Eso no es intervencionismo, eso no es intervenir en la política interna de otros países, pues ahí la dejamos, pero pues todo indica que sí, que el presidente no cumple con con esa máxima de no intervención de política interna de otros países, aunque la evoca cada vez que quiere o cada vez que alguien habla de México y entonces el presidente evoca ese principio de no intervención, pero no se entiende cómo el presidente entiende la política exterior.